Mira, yo siempre he sostenido que el hombre debe estar donde se le necesita, no donde cree que merece estar. Por supuesto que yo tengo una aspiración de servicio, más que estar pensando en este momento de mi vida en hacer una actividad de orden parlamentaria, e irme al Congreso y entonces poder hacer una carrera inclusive legislativa. Creo que es un buen momento para seguir abonando al servicio público desde el municipio, desde el ayuntamiento. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del momento en el que, como siempre les decimos, nos hagan el favor de darle play a esta grabación. Un gusto que nos acompañen a la primera edición de la mesa con los corresponsales del año 2021. Esperemos el año en el que finalmente logremos como humanidad vencer a esta pandemia de COVID-19. Y como siempre, permítanme presentarles a los integrantes del equipo de la mesa con los corresponsales. Un gusto que nos acompañen. Óscar Guadarrama, buenos días. ¿Qué tal, amigos? Gracias por sintonizarnos. Pues antes que nada agradecer también aquí a la ex Hacienda de Cortés por la hospitalidad, por habernos permitido estar en esta grabación aquí. Recordar que la Hacienda de Cortés pues es hotel, boutique, restaurante, la comida es muy buena para que se vengan un fin de semana con la familia. Y nuevamente reiterar el agradecimiento a la Hacienda de Cortés por habernos permitido estar aquí. Y con todas las medidas, ¿no? Además. Pedro Toranzin, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días y mucho gusto por estar iniciando este año. Muy agradecido de estar con ustedes. Gracias, Pedro. Y también hoy, por primera vez, hay que celebrarlo, reunidos los 4 integrantes en persona de la mesa con los corresponsales. Siempre hemos tenido estas mesas de manera virtual por el tema de la pandemia, pero hoy, afortunadamente, por fin, Jaime Luis Brito. Jaime, buenos días. Gracias. No me invitan también, pues ese es el problema. No me avisan con tiempo. Gracias, Héctor. Una agenda muy ocupada. Gracias, Héctor. Gracias a la gente que nos está viendo a través de esta transmisión. Saludo a mis compañeros en esta mesa. Y bueno, pues aprovechando el viaje, pues hay que presentar a nuestro invitado. Se encuentra con nosotros el presidente municipal de Jiutepec, Rafael Reyes, a quien tengo el gusto, y bueno, la mayoría de nosotros todos tenemos el gusto de conocer desde hace un buen rato, un hombre que se ha hecho en la academia, pero también en la administración pública, en distintos espacios a lo largo de, pues yo creo que ¿serán 2 décadas? ¿Cuánto tiempo? 30 años. 30 años, 3 décadas ya en el servicio público. Insisto, en distintos ámbitos, en el ámbito ejecutivo, a nivel municipal, en el ámbito del Congreso en algún momento, en el ámbito de temas de medios de comunicación, incluso a nivel de la administración y demás. Pero también desde hace 2 años, y está iniciando de hecho ya el tercer año, es el presidente municipal de Jiutepec. Un municipio complejo por su conformación social, un municipio en donde uno puede encontrar prácticas ancestrales de organización comunitaria, con mucha historia, porque no hay que olvidar que Jiutepec juega un papel muy importante en la Revolución Mexicana, pero al mismo tiempo un municipio en donde hay realidades de conflictividad comunitaria, ¿no? No podemos negar lo que ha históricamente ocurrido entre el centro de Jiutepec y Tejalpa, y además, por si fuera poco, con una carga de industria en el estado de Morelos muy importante, lo que trajo consigo migración y que Jiutepec sea uno de los municipios con mayor densidad poblacional. Por lo mismo, a mí me parece, desde mi punto de vista, un municipio muy politizado, y en ese municipio es donde Rafael Reyes tiene la oportunidad por primera vez de tomar, aunque ya tenía experiencia, porque no hay que olvidar que fue secretario municipal aquí en Jiutepec hace algunas administraciones. Él es la primera experiencia en donde está al frente de este municipio, y pues el día de hoy vamos a platicar justamente de esto, de lo que se ha hecho, de lo que encontró, del campo minado que le heredaron, de los programas que se han impulsado. Y pues muchísimas gracias, Rafa, por estar con nosotros esta mañana, este día, pues, aquí en este espacio. Gracias, Jaime, Héctor, Óscar, Pedro, muchas gracias por la oportunidad. Y a sus órdenes, como siempre. A sus órdenes, gracias por la oportunidad. Es
extraordinaria entrevista. Y bueno, pues listo para contestar todo lo que me pregunten. Con Gracias, gusto. Antonio. Pues empezamos inmediatamente. Yo creo que el tema obligado es saber en 2 años cuál es tu evaluación, qué es lo que en este momento estás enfrentando como reto. Yo creo que una de las posibilidades que se tienen que analizar todos los alcaldes, pero creo que en tu caso mucho más, es la posibilidad de pues a tener continuidad. Los ayuntamientos tienen un grave problema desde mi punto de vista, es que solamente se gobiernan 3 años. Es una elección de 3 años y esto complica mucho la posibilidad de concretar los proyectos y hacer planes a largo plazo. Pero bueno, esta es parte de la evaluación que tendrás que hacer este segundo año para entrar al tercer año de gobierno. Sí, mira, primero contextualizar cuál es la condición en la que nos toca tomar el ayuntamiento. El municipio en un momento muy complicado, con una deuda heredada muy grande, que no data solamente de la anterior administración, sino de varias administraciones, y que bueno, pues lamentablemente hizo su hecatombe conmigo. Nuevas reglas del juego por parte del Ejecutivo Federal, que además nosotros las asumimos porque entendemos, como lo dije en mi informe de gobierno, que no fue un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen, de manera integral. Y esto, bueno, pues por supuesto que provocó que enfrentáramos un momento muy complicado, muy difícil. 715 millones de pesos de deuda fue lo que encontramos, versus contra un presupuesto de 630 millones de pesos anuales, más o menos, con un gasto corriente del 74%. Es decir, era inmanejable en un inicio de la administración el tema de los recursos públicos. Hemos logrado disminuir el gasto corriente hasta el 52%. Hemos generado ahorros hasta donde nos fue posible durante el primer año. Nos heredaron deudas todavía que correspondían a la administración que se iba, y me refiero a la segunda parte del aguinaldo y a la segunda quincena del mes de diciembre. Tuvimos que prorratear estos gastos e ir a enfrentar la furia de los sindicalizados para pedirles el respaldo y el apoyo para poder salir adelante. Se firmaron cualquier cantidad de convenios con penalizaciones al 100%, pagaderos al 31 de diciembre del año 2018, es decir, yo ya tenía que pagar el 100% de estas supuestas obras y acciones o proveedurías que se hubieran podido llevar a cabo durante esta administración. Dedicamos prácticamente 6 meses a sanear las finanzas públicas, 1 y 2, pues a defendernos, a presentar cualquier cantidad de amparos para evitar que nos empezaran a llegar requerimientos de pago, ya de carácter urgente y judicial, por supuesto. Y bueno, todo esto provocó que enfrentáramos una administración en un principio muy complicado. La verdad es que yo lo platico mucho con el tesorero después de la primera plática, prácticamente a punto de terminar el año, un año muy complicado, difícil. Dijimos el segundo año va a ser mucho más fácil, pero no esperábamos la llegada de la pandemia. Y esto, bueno, pues provocó todavía un daño mucho mayor, lo que generó la falta de recaudación, la baja en las participaciones federales, entre el 42 y el 46% que se dio, pues prácticamente desde el cuarto trimestre del primer año de gobierno, y que continuó durante todo el segundo año de gobierno con recortes, es decir, nunca pudimos recuperarnos. Con cero apoyo, hay que decirlo con toda claridad. Yo no he tenido mayores apoyos, he tenido que gobernar con lo que tenga y echarle muchas ganas y tratar de sacar casta de la imaginación para ver dónde recortamos para poder ir acomodando el asunto de los recursos públicos. Hubo disminución de los salarios en los integrantes del Cabildo, ¿no? Disminuimos los salarios, efectivamente, no se incrementaron nunca, y luego se disminuyeron cuando empieza el tema de la pandemia. Consideramos que teníamos que predicar con el ejemplo y por tanto, si muchos trabajadores, digamos, que ganaban determinadas cantidades, si no me recuerdo, de 10,000 pesos hacia arriba, iban a aportar el 20% para evitar que hubiera un despido masivo, nosotros consideramos que era mejor ser solidarios todos. Y todos los miembros del Cabildo tomamos la determinación de disminuirnos el 50% del salario. Rafa, cómo un gobierno municipal puede
solamente basta con un tema de austeridad, solamente basta, ¿cómo puedes gobernar bien un municipio con todos estos lastres? Con esos números. ¿Y cómo respondes al mandato constitucional finalmente? Digo, en el tema de la seguridad, pues es un tema que tocaremos aparte, porque finalmente es una responsabilidad que asumió el gobierno estatal, con el tema del mando coordinado, y bueno, quiero ponerlo a un lado, no porque no le vayamos a entrar, sino porque es un asunto del que tenemos que poner un especial énfasis. Pero en el tema de los servicios municipales, hoy vemos Xiutepec alumbrado, ¿no? Que era una de las grandes preocupaciones y era además una de las demandas de la alerta de violencia de género, ¿no? Claro. Los municipios, ¿qué pueden hacer? Pues iluminar, cumplir con el mandato constitucional, ¿no? De hacerse cargo de ese tipo de servicios. O el tema de la basura, ¿no? Que era un tema también muy polémico en todo el estado, pero particularmente en el estado de Morelos, el tema del agua, etc. ¿Cómo le da sentido a esto? ¿Cómo se hace una circunstancia de este tipo? Con base en lo que hemos escuchado, digo, porque evidentemente habrá sus fallas, ¿no? Porque no se pueden hacer gobiernos perfectos, eso no existe, pero ¿cómo es que le hace? ¿Solamente con un tema de austeridad? ¿Cómo se hace? Mira, primero decirte que uno de los problemas que enfrentan los municipios pues es la falta de profesionalización del servicio público. La gran mayoría de personas que llegan a cargos públicos pues a veces no tienen toda la experiencia. 1996, 1997 son los años en los cuales el federalismo hacendario impulsado por Zedillo pues hace municipios ricos, ¿no? O ayuntamientos ricos, pero no hubo una legislación lo suficientemente sólida que permitiera saber cómo se tenía que destinar estos recursos públicos. Desde 1997 y prácticamente hasta la administración pasada, lo que se hacía era engordar y seguir haciendo más obesa las filas de la burocracia. La nómina. Entonces se pagaban literalmente apoyos campañeros para temas de orden económico salarial. Esto provocó pues un problema muy grave. 70% era para gasto corriente, entonces 74% para gasto corriente, era inmanejable. O sea, solamente podías mandar el 26% para viendo la deuda. para gasto de inversión, y si a eso le disminuye la deuda que había, pues no tenías nada de recursos, no había excedentes petroleros, la fórmula que se aplica en la federación, pues evidentemente no nos iba a generar mejores condiciones para tener más recursos. Eso es por un lado. Por otro lado, ahorita entraremos al tema de la seguridad, la verdad es que es un tema que me importa mucho, que quede claro cuál es la situación. Respecto al asunto de la basura, bueno, pues hasta el COVID nos va a traer, porque anteriormente se recolectaban más o menos 100 toneladas de basura al día. Una vez que se nos viene el mundo encima con el asunto de la pandemia, estamos recolectando 150 toneladas de basura al día. Es un incremento brutal del 50%, sin tomar en cuenta que ha habido momentos, como es el caso de diciembre, los primeros meses, digamos, del foco rojo de la pandemia, en los cuales hemos llegado a recolectar hasta 180 o 200 toneladas de basura por día. Por otro lado, bueno, pues evidentemente la gente consideraba que era un valor agregado y un derecho ganado el hecho de que no se les cobrara la recolección de la basura. Nosotros seguimos recolectando la basura de manera gratuita, sin cobrar un solo centavo, aún sin dinero, y aún en la época de la pandemia, que al incrementarse obviamente la recolección, pues incrementan los costos también por la misma. El gobierno anterior al suyo cobró la basura, ¿verdad? Hubo un momento en que cobró basura. No la cobró durante un tiempo. Posteriormente, cuando se da lo de la derrota, empieza a cobrarla y empiezan a dejar de recolectar la basura, de modo tal que a mí me generaran una crisis. Entonces lo que yo tuve que hacer es ir a entrarle con todo. Aún si ser alcalde, me acuerdo que todavía tuviste que hacer una operación política ahí porque la gente estaba desesperada, estaba exigiendo que la restauración del servicio. Claro, la gente estaba muy enojada y lo que querían era que la basura se recolectara. Junté a varios de los recolectores, hablé con algunos amigos y les pedí que nos echaran la mano para salirnos a la calle a limpiar las calles, por supuesto, y a recolectar la basura. Eso fue lo que hicimos. Justo, alcalde, eso, perdón, que mencionaba de la profesionalización del servicio público y lo que pregunta Jaime también, tiene que ver con
con esas actitudes de los servidores públicos, ¿no? Que en este caso particular, un servidor público electo que al verse derrotado en su intento por reelegirse, entiendo, provoca una crisis, intentando pues afectar a quien lo ha suplido en el cargo, pero en medio quedan los ciudadanos. Y me parece que esa es una práctica en general. Es la historia, que es la tiene historia que de los ver- ayuntamientos. Es un problema que En la tienen zona los sur, ¿te acuerdas, ayuntamientos. Pedro Oscar? Hubo un momento en que quien se va y pierde, le arrojaron piedras a los tanques de gasolina de las ambulancias, de las patrullas, para tronarlas porque perdieron. Se me hace que es un tema... Bueno, en Miacatlán ya me tocó ver que eso de que se llevaron hasta los lápices, bueno, hasta los La silla. apagadores Cuatlán del Río. Garrafones con en de agua. Miacatlán y en Coatlán se llevaron hasta las sillas, se llevaron todo, pero, y ese es un problema que cargan todos los ayuntamientos, en caso muy concreto, en una herencia de laudos laborales que le dan Basificar, ¿no? O basificar a esas personas que durante todo su trienio tenían como externos, como colaboradores, a veces les pagaban, a veces no, y de pronto cuando pierden o cuando se van, los basifican, les dan una plaza, y es una carga que que les hacen que la viene, nómina crezca. insisto, 75% es inmanejable. Lo que pregunta Jaime, ¿cómo lo haces con el 30% menos deuda para mantener un ayuntamiento, para hacer obra? Sobre todo cuando ustedes venían denunciando, alcalde, el tema, haciendo público más bien, de los recortes por el tema de la modificación a la ley de ingresos de los municipios, por la propia federación que dejó de generar recursos. Es un tema, y aquí quiero, algo que hemos planteado en en el marco del contexto electoral, en el contexto electoral, mi postura, así lo he expresado, es que necesitamos gente que sepa justamente administrar. O sea, sí, populares, o sea, pero mientras sepan administrar recursos materiales y humanos, lo tenemos ganado. Y me parece que mucho de lo que ha pasado, no sé si en el país, pero en este estado por lo menos, es que ha llegado a cargos públicos gente que no tiene la capacidad de administrar, ni de convencer a su equipo de trabajo, como sí pasó en Jutepec, de solidarizarse, por ejemplo, de convencerlos de lo que es bueno. Falta de liderazgo y falta de profesionalización. Yo no dejaré de insistir en todo momento que la profesionalización es lo único que puede sacar a flote el tema de los municipios en un momento muy complicado. Las reglas del juego cambiaron. Es decir, el presidente de la República no está en una condición, cuando menos no lo alcanzo a ver de esta forma, incrementar los recursos a los municipios. Al No va no a haber una tener época de mayor bonanza, recursos a de los ayuntamientos, manos llenas. no va a haber época de bonanzas. Hoy hay que literalmente gobernar con lo que se tiene. Imagínate el tema que nos toca enfrentar. Ya te hablaba de los temas jurídicos, de una serie de excesos sobre obras, acciones y algunos proveedores que no habían prestado ningún tipo de servicio, pero que adicionalmente habían metido facturas. Por el otro lado, la creación de nuevos 2 sindicatos en el agua potable y en el DIF, que tuvimos que, por supuesto, que desvanecer. Por el otro lado, el incremento de prácticamente 200 nuevos sindicalizados, que habían sido sindicalizados sin contar con Requisito, ¿no? con los requisitos legales para ser sindicalizados. Por el otro lado, bueno, pues la deuda de 715 millones de pesos, que era inmanejable, para decirlo con toda claridad. Algunos recursos que había otorgado el anterior gobierno del estado, en el cual el gobernador no le dio 40 y tantos millones de pesos que se tenían que descontar, y que al no haber haberse generado alguna controversia, pues evidentemente esto generaba obligatoriedad para que yo lo pagara. Por otro lado, bueno, pues todo lo que implicaba, a final de cuentas, este campo minado, para que por donde pasáramos hubiera problemas, entre ellos el asunto de los laudos. Ahora nos vamos al tema de los servicios. Se encuentra una crisis de la basura que bien comentaba Pedro. Tuve que entrarle antes, porque si no iba yo a recibir y a tener que encontrar un cochinero en la ciudad, y entonces había que entrarle. Así es. Por el otro lado, solamente el 20% de las luminarias funcionaban del municipio. El 80%, si ustedes pasaron por esas épocas, pues muchas de las calles estaban en penumbras, literalmente, y había que generar una deuda a pagar a 3 años para poder iluminar todo el municipio. Es decir, encontramos cualquier cantidad de excesos. Hoy hay una serie de elementos jurídicos que nos han llevado a estar en una mesa judicial. Yo he tomado la determinación de dedicarme a gobernar, más que dedicar tiempo a perseguir absolutamente a nadie. Creo en la transparencia y creo en la rendición de cuentas. Pues vamos por la rendición de cuentas. ¿Esto? Alcalde,
tu último año, este tercer año de gobierno, se va a complicar un poquito porque pues, al final de cuentas es año electoral, muchos candidatos a suplirte pues van a iniciar un golpeteo, ¿no? Es la forma en la que muchos se dan a notar, diciendo cosas que muchas veces ni siquiera son ciertas. ¿Qué esperar en este último año de gobierno, en tu administración, y qué tan complicado crees que pueda ser el tema de que es un año electoral y vas a recibir pues, de alguna manera cierto golpeteo político? Mira, hay algo que se llama tranquilidad de conciencia. Durante todo el tiempo, desde que empezó la administración, pues he estado recibiendo un golpeteo de manera permanente en redes sociales, etcétera. No les ha logrado prender nada porque nada es verdad. ¿Qué va a pasar en este tercer año de gobierno? Pues seguramente van a venir una serie de infundios. En su gran mayoría no tendrá nada que ver con la verdad, con la realidad. Vamos a seguir avanzando. Lo comenté cuando tomé protesta, que no me iba a detener bajo ninguna circunstancia frente a señalamientos, infundios, inclusive críticas sin sustento, y que tenemos que seguir avanzando. A final de cuentas, para mí la ruta continúa. No sé a dónde me lleve el destino. Lo que sí tengo perfectamente claro es que mi ejercicio de gobierno dura 3 años y estoy listo para todo un análisis, estudio de lo que se hizo, de lo que se dejó de hacer. Por supuesto hay cosas que se quedan en el tintero y seré criticado por esas cosas que se quedan en el tintero. Creo que la gente también está consciente que muchos de los recursos que hubo en algún otro momento ya no los hay ahora, que yo no conté con los mismos recursos, que no conté con ningún tipo de respaldo, que ahora los diputados federales y senadores de la República no tienen la posibilidad de crear esta bolsa que anteriormente permitía que se aterrizaran recursos a los municipios. Y bueno, pues hay que actuar con las nuevas reglas del juego, no tenemos de otra. ¿Va a haber críticas? Sí, estoy listo para enfrentarlas, sí, también, y estoy listo, por supuesto, para salir a dar la cara frente a la sociedad y decirles qué es lo que ha pasado con esta absoluta y total transparencia. Oye, Rafa, pero dices, dura 3 años, y efectivamente, fuiste mandatado para 3 años, pero pues desde la administración, desde hace 3 años, si no me equivoco, pues ya, o 5 años más bien, desde hace 5 años hay la posibilidad de reelegirse. ¿Qué estás pensando para el futuro? Sobre todo de lo que decía al principio Pedro, de lo que mencionaba un poco también Oscar, de esta muy limitada posibilidad en el tiempo que le da a los ayuntamientos que tienen que responder a todos estos retos en 3 años. ¿Qué piensas en el tema de la continuidad? Vemos algunos ejercicios exitosos, otros no tanto aquí en el estado de Morelos, pero ¿cómo lo estás viendo en ese sentido? Mira, yo siempre he sostenido que el hombre debe estar donde se le necesita, no donde cree que merece estar. Por supuesto que yo tengo una aspiración de servicio. Más que estar pensando en este momento de mi vida en hacer una actividad de orden parlamentaria, irme al Congreso y entonces poder hacer una carrera inclusive legislativa, creo que es un buen momento para seguir abonando al servicio público desde el municipio, desde el ayuntamiento. Dependerá de las reglas del juego que ponga el partido, por supuesto de la evaluación, porque en Morena, tengo que decirlo con toda claridad, sí son evaluados los presidentes municipales y entran a esta gran catarsis a partir de tener indicadores claros que son las encuestas de opinión pública. Nosotros habremos de estar sujetos a esta revisión, a esta opinión pública que diga cuál es la calificación y si le otorgarían aún un espacio de confianza al presidente municipal en turno, y en función de esto es que estaré determinando el asunto de mi participación. Estoy plenamente convencido que los que nos dedicamos al sector público debemos estar listos para ser, para no ser y para dejar de ser. Pero, y yo estoy listo para cualquiera de las. Pero ¿qué te dicen las encuestas? Porque, no quisiera verme un salamero. Marco. Sí, o barco, pero... Salamero. Pero hay una realidad, o sea, hay una realidad. Aquí, de los alcaldes que tiene Morena, podría decir yo, hay 2 candidatos premio. O sea, en cualquier partido podrían ganar la elección. Uno de ellos es, por la ausencia, lo digo primero, es Juan Ángel, de Jojutla, y estarías tú,
también en esta posibilidad con, me parece, buenos números, por lo menos en la percepción pública, de la posibilidad de una reelección. ¿Qué te dicen a ti las encuestas? ¿Qué te dice el equipo con el La evaluación al gobierno municipal, ¿no? Ujú. ¿Cómo evaluó la gente que lo han medido de Jutepec a su gobierno, a su administración, a su cabildo, a sus secretarios? Y yo creo que en esta evaluación va implícito la forma en la que administraste la pandemia. El liderazgo del alcalde, claro. Sí, el liderazgo que asumió en ese momento. Mira, yo soy una persona de indicadores. Y desde que empezó el gobierno nosotros hemos estado levantando encuestas de opinión pública y por supuesto algunos grupos de enfoque para tener la parte cualitativa y la parte cuantitativa. En la última encuesta que nosotros levantamos, si no me recuerdo fue en el mes de agosto, yo aparecía con una evaluación de 5.9 en escala de 1 a 10. El presidente de la República aparecía con una calificación de 6.9 también en escala de 1 a 10. El tema de los servicios, la gente estaba satisfecha. ¿Qué se ha quedado en el tintero? Y que eso la verdad es que me interesa mucho que la gente sepa. La falta de obra pública. Anteriormente se tenía mucho dinero para obra pública. Lo que les bajaba el gobierno del estado, más lo que podía bajar los senadores o los diputados federales, más lo que se tenía de recursos propios para poder hacer obra pública, más lo que llegaba a partir del tema de algunos recursos federales, en este caso ramo 33, fondo 3, y esto permitía hacer una cantidad de obra pública. Me hubiera encantado hacer más, sí, claro, me hubiera gustado tener mucho más recursos, quisiera tener una mayor recaudación, tener un fondo que me permitiera ir a hacer obra pública, pero con todo y todo, hemos hecho obra pública. El año pasado, si no me recuerdo, hicimos alrededor de 40 obras, que fueron obras muy sentidas para la población. No son obras de relumbrón, pero sí son obras que son funcionales a la sociedad. Ahora mismo pues estamos trabajando en la conclusión de 44 obras del ejercicio fiscal 2020 y esperemos que en el 2021 podamos hacer una cantidad también de obras. Hemos tratado obviamente de generar consensos para que ayudantes municipales, presidentes de consejo, líderes sociales pues puedan avanzar. Yo le agradezco mucho a Pedro, sí hay una buena evaluación, he procurado estar cerca de la gente, por supuesto que asumí el riesgo de salir, no obstante lo que ¿Y lo pagaste? podía, y lo pagué, por supuesto, me contaminé, me contagié, pero no concibo un presidente municipal fuera de la problemática ciudadana y por eso es que tomé la determinación. Un representante popular, diría yo, una obligación que deberían de haber tenido nuestros legisladores, nuestros alcaldes, El gobernador, el propio principio. gobernador. Me parece que varios gobernadores se contagiaron, lamentablemente. No está uno esperando que esto llegue a Ocurra. nuestras autoridades, que ocurran y con cualquier persona, pero es un riesgo que te debes de plantear y asumir cuando estás en una función pública y asumes el liderazgo de una sociedad. Creo muy importante precisar que en ningún momento abandonaste la responsabilidad de estar al frente de las decisiones que se estaban tomando, sobre todo porque no se trata solamente del tema de salud. El municipio directamente está abordando o enfrentando uno de los problemas más graves de esta pandemia, que es la parálisis de la economía, y saberla manejar es importantísimo, porque hay municipios como Cuernavaca que se pueden, a lo mejor exagero en eso, pero sí se pueden recuperar con mayor rapidez. No así un municipio como Jutepec, que donde puede ver... Sale más caro el estancarte, ¿no? Y tardas más tiempo en recuperarte económicamente que otros municipios con mayor fluidez económica. Ese es uno de los problemas que enfrentaste en la pandemia. Fue uno de los problemas que enfrenté en la pandemia. Había que meterle inclusive recursos personales. En la última etapa de la distribución de víveres, a mí me sorprendía mucho ver llorando a las señoras, ¿sabes? O sea, las señoras lloraban porque no tenían ya que comer. Entonces tuvimos que hacer una serie de acuerdos, salir no a vender, sino salir a distribuir víveres que permitieran que la gente pudiera estar mucho mejor. Creo que la responsabilidad de ser presidente municipal es muy alta, muy alta. Y como bien lo comenta Pedro, no hay forma de exentarte de tus actividades
del trabajo que tienes que realizar todos los días. Tuvimos que trabajar a medio gas porque pues un amplio sector, digamos, de los trabajadores, pues es gente mayor de edad, es una sociedad vulnerable, que está en zona de riesgo, que tiene más de 60 años, que son diabéticos, hipertensos o que tienen cualquier tipo de enfermedad. Y esto nos llevaría, por supuesto, pues a mandarlos a descansar y a trabajar con lo que tuviéramos y a salir a las calles con lo que pudiéramos, en términos de herramientas, las pocas herramientas que teníamos para sacar adelante este tema. No puede haber un cuadro comparativo entre cómo se gobernó hace 3 años y cómo se gobierna el día de hoy. Hoy sí gobernar implica concentración, mucho cálculo, mucha voluntad social para poder salir adelante, muchas ganas y mucho amor de verdad por esta actividad que es el servicio público, porque ha sido francamente complejo. Mi análisis sobre la continuidad o no, antes de ir a decir a mi partido que tenía interés en volver a participar, pues era casualmente cómo me encontraba de ánimo, cómo me encontraba, digamos, en términos de energía para poder seguir adelante, porque no es fácil solamente tomar la determinación y decir quiero ser presidente municipal. En el momento en que tú buscas un tema de reelección, en ese mismo momento, bueno, pues las condiciones sabes que son literalmente volver a dejar a un lado todo lo que es tu actividad personal para dedicarte a lo que será meramente la actividad pública. Decía Jaime, el tema de seguridad. Antes de pasar a él, no sé, alcalde, si te parece prudente que nos cuentes cómo viviste este proceso de contagio. Si nos puedes contar cómo lo viviste, que la gente sepa cómo viviste este contagio desde tu historia personal. Y antes, Rafa, yo hace unos días lo platicábamos, la clase política o los integrantes de la clase política, hablando como de políticos profesionales y demás, tradicionalmente tenían esta idea de que el líder, el político, no tenía que mostrar vulnerabilidad, que era una especie de ser que caminaba sobre las nubes y que desde ahí gobernaba y demás. Partía las aguas de Tequesquitango. Hoy en día, ¿por qué? Porque tenía que ver con un tema, pues incluso de identificar como el líder, como el macho alfa, como etcétera, etcétera, ¿no? Que no le pasa nada, que está por encima de lo que vivimos los seres terrenales y de a pie, los ciudadanos y las ciudadanas de a pie. Pero hoy en día esta cosa está cambiando. Hoy se habla de humanizar la política, hoy se habla de muchas cosas y vemos a una Angela Merkel, una mujer muy fuerte, casi al borde de las lágrimas al anunciar que Alemania, con todo lo que ha hecho, no ha podido superar la pandemia. Y vemos otros casos de esta naturaleza, ¿no? También está el otro extremo, ¿no? Trump, Bolsonaro, para no hablar de tierras propias. De tierras propias, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo vives desde esa vulnerabilidad? ¿Y qué te dice la gente respecto a tu postura de enfrentar esta enfermedad? Porque hemos visto incluso presidentes municipales hacerle a la payasada de ir con todo y tanque de oxígeno. Y digo la payasada porque hoy en día el tema de hacerlo en línea es una cosa de salud pública. Hemos visto consecuencias de este tipo de payasadas, ¿no? ¿Cómo lo vives? ¿Qué te dice la gente? ¿Y cómo está tu ánimo en ese sentido? Bueno, pues primero, cuando llegue el COVID, a todos nos agarra fríos, literalmente. No hay una directriz de ninguna de las instituciones del sector público, ni privado mucho menos, ni federales ni estatales. Sabemos que estamos en medio de una pandemia y que hay condiciones tan adversas que obligan a que se cierren cualquier tipo de establecimientos. De los 10.200 establecimientos comerciales que nosotros tenemos en el municipio, pues se tenían que cerrar pues prácticamente el 90% con todo y lo que económicamente esto implicaría. Por supuesto que esto no es algo que deje exento de cualquier responsabilidad a los alcaldes, pero también hay que entender que al no tener una directriz clara de dónde dirigir todas las baterías, de cuáles son las acciones que tú tienes que seguir, pues evidentemente vas asumiendo las acciones en función de lo que tú vas viendo en el día a día.
Primero, bueno, pues salir a las calles, porque es muy fácil desde un escritorio salir y decir, vayan y metan a la gente de los, ¿no?, que están en los centros comerciales, que están en los centros deportivos, recreativos, que están en las canchas de usos múltiples, vayan y metan a la gente que esté en las calles, que la gente ya no se suba a las rutas. Bueno, pues decirlo está muy fácil. Ahora nosotros como alcalde ir y hacerlo con Industria y Comercio, Protección Civil, Guardia Nacional, Salud Pública y yo como presidente municipal son cosas completamente diferentes. Había que ir a generar reflexión y había quienes consideraban que tenía que haber coerción. Yo nunca lo consideré viable. Siempre dije reflexión por encima de la coerción. Entonces nos salimos a las calles literalmente. Yo andaba sábados y domingos en canchas de usos múltiples, en canchas deportivas, en las calles, pidiéndole a la gente que tratara de evitar seguir permaneciendo en lugares con conglomeración de personas. Por el otro lado, bueno, pues viene todo el asunto del cierre de los negocios, ir a los tianguis en donde la gente vive en el día a día, en donde cada semana van a ganarse ahí el sustento para lo que resta de la semana, el ir a acudir con personas, literalmente empresarios, hacerlos entender que por fortuna, bueno, pues tuvimos siempre un buen eco de parte de ellos. Nosotros somos el municipio que aporta la mayor cantidad del Producto Interno Bruto del Estado. Estamos entre el 52 y el 54% de este recurso humano que a final de cuentas forma parte de la mano de obra en buena medida de todo el Estado de Morelos. Y bueno, todas las reflexiones que yo te pueda hacer, bueno, pues forman parte de un conjunto. La segunda parte fue salir a las calles a repartir víveres. Y la tercera parte pues tenía que ver casualmente con el riesgo que yo tenía que correr. Los gobernantes somos gente de carne y hueso, con virtudes y defectos, por supuesto. Somos gente que a final de cuentas también sentimos y vibramos y entonces nos angustiamos y nos preocupamos. Y yo, bueno, pues con esta misma angustia de ser contagiado, pues porque uno no está exento, había que salir a las calles, sí tomando medidas de precaución y de protección. Para muchos es que andan en campaña, ¿no? O sea, la más fácil es que andan en campaña. A mí lo que me importaba era lo que podía acercar a la gente y no la crítica como tal, que mis adversarios políticos pudieran pues ir generando en el día a día, en todo momento, a todas horas. Hoy hay que construirnos a partir de ser mejores ciudadanos. Al margen de que si eres servidor público, si eres gobernante o no, hay que ser mejores seres humanos. Yo tomé esta determinación. Cuando me contagié tal cual y como lo dije en mi comunicado, yo sabía que el riesgo era latente, que existía. Asumí los costos y los riesgos. Me contagié y bueno, gracias a Dios, afortunadamente aquí estoy. Tuve la oportunidad de librarla. La pasé mal, sí, muy mal. La verdad es que tuve cualquier cantidad de consecuencias que todavía estoy viviendo al día de hoy, un poco de todo, dolores de cabeza, además, pero siempre convencido que el servidor público está para servir al público y que bajo ninguna circunstancia puede encerrarse en el hecho de su casa, más allá de lo que pueda pasar. Rafa, el tema de la seguridad es un tema que venimos arrastrando en el país las últimas 2 décadas, más o menos, con un incremento a partir de particularmente en Morelos desde 2009, obviamente en el país desde 2006. Y Jiutepec pues es un lugar estratégico por su posición geográfica, estratégico por su frontera con la capital del estado y de alguna manera por la propia cercanía con la Ciudad de México y demás. Entonces encuentras un municipio con una complejidad muy importante y en materia de seguridad, pues en los primeros lugares en muchos sentidos, obviamente parte de los municipios que tienen la alerta de violencia de género y llama la atención a mí en lo particular me llama la atención el planteamiento de la construcción de un plan integral que no solo sea de la policía y que incluya además figuras muy importantes que además radican en el municipio, ¿no? Como el propio Sergio Aguayo. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo está el tema? ¿Cómo está la coordinación con el
esta llamada policía que sigue, a mí me parece que sigue siendo el mando único, pero que ahora tiene otro nombre? Miren, existe un debate muy fuerte entre las atribuciones que tenemos nosotros en materia de seguridad pública, de acuerdo al artículo 115 de la Constitución. En ese mismo artículo se establece con toda claridad que salvo aquellos lugares en donde se establezcan cualquier tipo de convenios o acuerdos en los cuales el gobierno o el ayuntamiento tome la determinación de pasarle estas atribuciones al gobierno del estado o en su caso al gobierno federal. Fue lo que nosotros hicimos. No quiero decir que si yo me hubiera quedado con el tema de la seguridad pública las cosas hubieran sido diferentes. Yo no soy un especialista en materia de seguridad pública. Consideré, y así lo platiqué con los miembros del cabildo, con la síndica, la regidora, los regidores, el sentido de que nosotros teníamos que ceder para llegar a este mando coordinado que permitiera que quienes sí saben de temas de seguridad se hicieran cargo de lo mismo. Lamentablemente, bueno, pues pareciera que se vino un recrudecimiento muy fuerte del tema de la seguridad pública. La comunicación que yo tengo con el comisionado es una comunicación permanente y así le he hecho saber el sentir de la población, de las personas, de la gente de Jutepec. Tomé la determinación inclusive de no llevar a cabo ningún tipo de nombramientos para permitir que ellos pusieran a las cabezas que se tendrían que hacer cargo del tema de la seguridad pública. Sin lugar a dudas es el tema en el cual hemos quedado a deberle mucho a la sociedad. Hay una fuerte preocupación, hay una buena dosis de terror que tiene la gente por todo lo que nos ha tocado vivir. Más allá de que nos digan que quienes han muerto, cierto o falso, no lo sé, estaban dedicados a X o Y actividades, que tampoco tengo yo mayores elementos para hacer un señalamiento en este sentido, pues lo único cierto es que un solo muerto, un homicidio, un asesinato en una calle, pues genera un terror entre la gente de la población. Lo he dicho y lo voy a seguir diciendo 1000 veces. Punto número 1 es el tema en donde le quedamos a deber a la sociedad. Tema número 2, nosotros hemos hecho lo que a nosotros nos corresponde. La iluminación de las calles, echar a caminar el programa de Jutepec por la Paz, tratar de generar condiciones y una amplia conciencia en la gente que necesitamos paz y tranquilidad para poder seguir cohabitando como sociedad. Y por el otro lado, bueno, pues todo lo que implicaba combatir la alerta de género, iluminar las calles del municipio, la colocación de alarmas vecinales, por supuesto que un patrullaje permanente por parte de la Guardia Nacional. Solicitamos, tengo que decirlo con toda claridad, a la Guardia Nacional, solicitamos a la zona militar, solicitamos a la entonces hoy extinta PFP, pues el patrullaje y el apoyo. Lo platiqué cualquier cantidad de veces con el Comisionado Estatal de Seguridad Pública y nosotros hemos hecho la parte que nos corresponde, que es la parte de orden administrativa y de prevención del delito. Pues, Pedro Oscar, por él. Yo solamente agregar precisamente en este asunto de la seguridad, y me parece que es una de las complicaciones que se van a presentar los siguientes años, o temas que se tienen que resolver, con este análisis que han hecho con los ciudadanos, con este acercamiento. ¿Hay alguna otra propuesta que se añada por parte del municipio a esta tarea que está en manos del gobierno del estado? ¿Hay forma de que desde la sociedad, ustedes ya lo han avanzado en una parte? Bien lo decía mi compañero Jaime Luis, y nos confirmabas tú hace unos momentos, se ha avanzado mucho en materia del alumbrado público, que es un asunto crucial, sobre todo en las zonas urbanizadas. Pues me parece que hay algún otro tema en el que se esté avanzando para involucrar más a la sociedad. Hay muchos temas en los que estamos tratando de involucrar a la sociedad. Hemos generado una buena condición de relación y de enlace con los mismos maestros que nos han apoyado para echar a caminar este programa de Jutepec por la Paz. Hemos tenido un acercamiento permanente con con Flor de Siré, que bueno, pues me parece que ha puesto el dedo en la llaga sobre las cosas que duelen para el asunto de los feminicidios y por supuesto la alerta de género, que ha sido
un tema que a nosotros particularmente nos interesa mucho combatir. Hemos establecido en la mesa cuál es nuestra postura y el análisis que tendremos que hacer sobre la continuidad o no del mando coordinado. Y por supuesto hoy yo creo que tendremos que buscar figuras de democracia directa que nos permitan saber qué es lo que está pensando la sociedad y no tomar solamente decisiones a partir de la lógica de la representación. Estoy plenamente convencido, Pedro, que van a pasar muchos meses antes de que esto pueda regularizarse, y lo digo con toda claridad, no es Jutepec. Hoy es Jutepec, una semana que tiene una crisis o 15 días, y el día de mañana es Cuautla, y pasado mañana es Cuernavaca, y luego es Zapata, y luego es Temisco. Es decir, estamos viviendo una condición de alta vulnerabilidad en materia de seguridad pública, y que no depende necesariamente de lo que nosotros podamos o debamos de hacer. Creo que se requiere una política integral de saber cómo es que vamos a avanzar en todo esto. Es la mayor preocupación que yo tengo como presidente municipal. Por supuesto, el tema del COVID, que hoy mismo me deja en una condición muy adversa hacia el futuro, pero bueno, creo que es algo que podemos ir sorteando. Lo que no se puede sortear es la vida de la gente, y por supuesto el terror en el que vive un buen sector de la población, pues derivado de estos hechos de violencia. Pues esperemos realmente que se den las condiciones para que se pueda dar tu continuidad. Creo en lo personal que 3 años pues no alcanzan, ¿no? 3 años no alcanzan para hacer las cosas bien. Hay ejemplos, ¿no? en este mismo estado de algunos alcaldes que la continuidad les ha dado la razón, ¿no? Han sacado la posibilidad, ¿no? Han sacado a sus municipios de algunos problemas que tenían, concretamente Yautepec y Yecapixtla. Y bueno, esperemos, ¿no? que se den las condiciones, que puedas seguir gobernando este municipio, que puedas seguir implementando estas políticas públicas que estás implementando para el beneficio de la sociedad. No, hombre, muchas gracias, te agradezco muchísimo, Oscar. Y pues echarle muchas ganas, no queda de otra. No ha sido un tema nada sencillo gobernar. Ha sido satisfactorio, sí, siempre servir a la sociedad es satisfactorio. Tenemos que pasar del aficionado al dinero, y que por eso se mete al servicio público y al gobierno, a pasar al aficionado al porque además ya no hay. O sea, además ya no se puede. Además o sea, ya no hay quien dinero. piensen en que va a hacerlo, ya no se puede. Ya no es eso, decía hace rato Rafa, esta bonanza de los recursos, de las gestiones. Además hay temas de transparencia, hay temas de cómo se integra el cabildo y cómo la gente medianamente está más enterada y más atenta a lo que pasa. Yo quería añadir algo, porque hasta hace unos meses yo tenía muy claro este asunto de que la institución como tal, el municipio, no nos estaba sirviendo de mucho a los ciudadanos. Incluso hay quienes se habían planteado teóricamente la posibilidad de que si desaparecía no pasaba nada, no pasaba nada porque nos estaban dando muy malos resultados. Sin embargo, me parece que la decisión que toma el presidente en el ámbito federal, no estoy del todo a gusto, porque también ya empezamos a ver cómo nos estamos resintiendo en la escasez de obras, pero yo diría, como bien dices, el problema es que muchas de las personas que llegaron al servicio público municipal llegaron con una visión de, primero, agandallarse todo lo que había, y segundo, romper con estructuras que habían venido funcionando. Había programas, había cosas que se habían hecho bien. Lo que se hace bien en materia administrativa, y tú no me dejarás mentir, debe de continuar. Desechas lo que no sirve, lo que te obstaculiza, lo que representa un problema. Y eso genera un problema constante cada 3 años. Por eso es que, como bien lo apuntabas, la continuidad y el proceso de la reelección es algo que puede ayudar a que los municipios vuelvan a funcionar y vuelvan a regresar esta posibilidad de ser órganos administrativos funcionales que le sirvan a la sociedad. Pero con una buena evaluación, ¿no? Todos tenemos que estar sujetos a un tema de evaluación. Yo esto lo he sostenido una y otra vez. Estoy listo para ser evaluado. Por supuesto que es menester ahora de cualquier servidor público, pues decir qué es lo que le tocó vivir a lo largo de todo un tema de administración.
Es muy complicado gobernar, no es lo mismo criticar que gobernar, esa es la verdad. Y lo que tú comentabas ahorita, pues tienes toda la razón. Sí, hoy necesitas Héctor, necesitas de un amplio convencimiento, de mucha voluntad. Se acabaron los recursos públicos, hay que ir a administrar la pobreza, y no solamente eso, hay que sanear las finanzas públicas y destinar la mayor parte de los recursos a obras y gastos de beneficio y de obra social, porque no tenemos otra forma de ir avanzando. Cada vez será más difícil gobernar, porque decía, no, a mí no me lo dijo, pero me reflexionan un comentario de don Lauro Ortega: cada vez será más difícil gobernar. Y hoy está siendo francamente muy difícil gobernar, porque se requiere no solamente de las ganas de querer tener un cargo público, sino de la voluntad, el conocimiento, la pasión, el tener claridad en lo que se tiene que hacer en un momento francamente complejo. Muchas gracias, alcalde. Lamentablemente vienen los tiempos electorales, ya los veremos, y yo le apuesto como ciudadano, como periodista, a poner mi granito de arena para que la gente que va a elegir nuevamente quién administra estos recursos humanos y materiales, primero en los municipios, en algunos estados, en los gobiernos estatales, en el Congreso, en este caso de Morelos, el voto, a diferencia de años anteriores, donde todavía creo que los morelenses le apostamos a la broma política, al relajo, al castigo, al voto visceral, y ya hemos visto las consecuencias. Yo espero que lo que particularmente en la zona metropolitana hemos vivido, Cuernavaca y en otros municipios, en el estado no se diga, porque conocen nuestra postura respecto a lo que ha hecho este gobierno del estado, pues el voto sea más razonado y que se decida la gente por quien los convenza con argumentos, con evaluaciones. Yo celebro mucho la participación del doctor Aguayo en la evaluación de los programas. Me parece que es un tema importante, un académico, articulista, investigador que vive en un municipio y que se sume a evaluar. Y con calidad moral, ¿no? Y además, lo señalaron así, independiente, o sea, al costo político que podría significar una mala evaluación, y ustedes asumieron ese riesgo. Yo lo aplaudo. Lamentablemente vamos a volver a ver estos comerciales de payaso, ¿no? Basura gratis, y qué cinismo, hay que decirlo, lo debo decir, con todos esos antecedentes, con esta crisis provocada en el tema de la basura, particularmente en Jutepec, y todavía vengan quienes administraron de esa manera un municipio a volver a pedir la confianza de la gente. Yo espero que como electores valoremos, sepamos valorar. Ya lo hemos dicho aquí, no hay un tema de recursos públicos. Quien le prometa, creo, Pedro, Oscar, alcalde, Jaime, quien les prometa en campaña que van a darle trabajo a toda su familia y que les va a dar un puesto, yo creo que mentiría. Ya no, o sea, ya no hay con qué pagarles. Entonces, efectivamente, hay que administrar la pobreza y hay que valorar, pienso y propongo, a quienes han administrado de mejor manera estas crisis que estamos viviendo, y la gente lo sabe, y ojalá que estas campañas y estas elecciones se vea reflejado un voto muy racional de los electores. Yo por eso me despido, no sé. A mí me parece que está sobre la mesa, pues, parte de lo que queríamos conversar contigo, Rafa. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en esta ocasión, y bueno, pues estaremos por supuesto pendientes de la evaluación, pendientes de la decisión que tomes y de lo que se plantee para este año, un año muy complicado porque no hemos superado la pandemia, hay un rebrote, iba yo a decir muy cabrón, pero no, se puede escuchar mal, pero sí está muy de la chingada, pues. Hay quien dice que nunca hubo rebrote, que siempre hemos estado en esta tendencia al alza. Nunca ha bajado. No, sí, es posible que no tuvimos una tendencia hacia abajo, sino más bien que siempre ha sido hacia arriba. Y además por todo esto que implica, ¿no? Por los recortes, por las nuevas reglas de las que tú hablabas, y además, sumado a eso, el tema del proceso electoral, que siempre complejiza mucho más las realidades, y sobre todo en los municipios, ¿no? Gracias por acompañarnos, y bueno, pues si algo se quedó en el tintero, adelante. Yo solamente despedirme y decir, Jutepec me parece que tiene una gran oportunidad. Es un municipio en el que se está asentada la industria de la manufactura. Esto no puede parar, esta es considerado una de las industrias prioritarias.
Y me parece que en el tema de servicios tiene una gran posibilidad, porque esto que ven ustedes a las espaldas, esto es Jutepec. Los jardines son la esencia de los servicios públicos que ofrece Jutepec. Si hoy nos estaríamos planteando una nueva realidad de cómo se tienen que ofrecer los servicios, creo que Jutepec está en esa posibilidad. Restaurantes en espacios abiertos, gente que esté dando servicios en espacios abiertos y que nos permitan esta posibilidad de sana distancia, de no contagiarnos y de poder... De no parar la economía. Y de no parar la economía, porque esto es una situación a la que se están enfrentando los alcaldes. Como bien lo dice Rafa Reyes, es muy fácil decir desde un escritorio, vamos a parar todo, vamos a meternos a la casa. Pues sí, pero hay quienes no pueden. Y hay quienes... Y está permeando mucho un meme en este momento en las redes sociales. Bueno, no sé si decirle meme o mensaje, que es bendecir a aquellas personas que por necesidad tienen que salir a trabajar y que tienen que cuidarse y que tenemos que cuidarlos para que puedan seguir haciendo su labor diaria, y los alcaldes van a jugar un papel muy importante en no parar la economía, mantenerla y cuidar a la vez a las personas que tienen que salir a conseguir el sustento diario. Con eso me despido. Alcalde, muchas gracias. Gracias por tu presencia, por aceptar esta invitación y felicitarte de mi parte por el manejo que tuvo el municipio durante esta pandemia, el hecho de no haberte quedado escondido, de no haberte quedado resguardado como hicieron muchos gobernantes aquí, el hecho de salir, afrontarlo, a darle la cara a la gente, ayudarles, como tú mismo lo dices, ¿no? Con recursos incluso propios, no solamente del municipio. Y bueno, esperemos que siga así la administración, esperemos que siga esa sensibilización del alcalde hacia la gente, y por supuesto pues darte las gracias por haber asistido hoy, y gracias también a la Accesienda de Cortés por habernos permitido estar en sus espacios, este jardín precioso, hotel boutique, restaurante, ya lo saben, cuando gusten pueden venir aquí a Accesienda de Cortés. Perfecto, pues muchas gracias, Oscar, Pedro, Jaime, Héctor, muchas gracias por la oportunidad, y creo que vamos a tener ahí todavía mucho tiempo para seguir conversando de muchísimas cosas, porque además, al margen de yo estar en un cargo público, no, creo que necesitamos de todos para que en un conglomerado de ideas y de fuerza podamos cambiar y modificar el estado de cosas en el estado de Morelos. Hoy me toca encabezar, sin lugar a dudas, un gobierno. Seguramente mañana me tocará estar en estas filas que solamente ayuden y empujen para este cambio. Entonces yo lo haré encantado de la vida, porque al final de cuentas nosotros nos vamos a quedar aquí para siempre. Muchas gracias. Alcalde, muchas gracias por aceptar esta y aquí invitación. nos quedaremos, ¿no? Y gracias, Jaime, por aceptar también esta invitación. Hombre, muchas gracias. Gracias por invitarme. Por llegar. Gracias a usted que nos está escuchando y viendo. Déjenos sus comentarios. Por supuesto, la opinión más importante es la de ustedes. Compartan. Vienen los tiempos movidos en el tema de la política. Déjenos sus comentarios. Compartan si les parece. Si no les parece, también Que critiquenos. compartan que si está bien que yo esté o que no esté, para que me vuelvan a Que invitar. vuelvan a venir, Jaime, o lo prefieren nada más en digital. No, siempre es la visión de un académico, siempre es importante, Bueno. porque nos ayuda mucho a gastar tiempo, porque Casi no hablé hoy. O sea, ¿cómo le hacen de voz? no nos quedamos. Rafa, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por vernos. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Denle play, compartan y visiten nuestras redes sociales: surdigital.com.mx, maciosare.org y centraldenoticias.mx. Muchas gracias.